personajes en la historia que son recordados por sus hazañas militares, hazañas deportivas, otros por el servicio sacrificial que hicieron en su vida por el bien de los demás. Y aún hay otros que son recordados por lo malos que fueron: Calígula, Nerón, Hitler, Stalin. Podemos meter ahí muchos más, ¿verdad? Pero hay individuos, hermanos, que serán recordados por cosas totalmente irrelevantes, que para colmo tienden a desviarnos la atención de aquellos aspectos de su vida que sí fueron importantes. Este es el caso que vamos a ver esta tarde, el caso de Zaqueo. Este es el personaje del que habla Lucas en el pasaje que vamos a considerar en el día de hoy. Esta historia se encuentra en el capítulo 19 de Lucas. Y de paso deciros que Lucas es el único evangelista que narra esta historia. Vamos a leer allá. Lucas 19, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, o sea, Jesús iba camino de Jerusalén para celebrar la Pascua, su última Pascua, y morir, y para dar su vida en rescate por muchos, como veíamos la semana pasada. Es en este contexto que pasa por la ciudad de Jericó. Era sus últimos días aquí en la tierra, ¿verdad? Y dice, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro, y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Al ver esto, entonces él se apresuró, a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Lo que muchos recuerdan de este personaje llamado Zaqueo es que era bajito de estatura. Pero la única razón que Lucas, por la cual él comparte esta información de que él era bajito, es para que veamos el interés que Zaqueo tenía por ver a Jesús. Tanto es así que Zaqueo estuvo dispuesto a subirse a un árbol para poder ver a Jesús, porque él era pequeño y había mucha gente rodeando a Jesús. Ahora, lo que realmente importa de esta historia, hermanos, es cómo nos sirve de ejemplo para que podamos ver la manera sencilla, pero sumamente poderosa, la razón por la que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y vino a este mundo. Nos va a ayudar a entender ese motivo. Porque Jesús no vino como un maestro a darnos lecciones de moral. Él no vino a darnos un gran ejemplo de amor sacrificial. De hecho, ni siquiera vino a mostrarnos el camino de la salvación. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde el momento en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, ya en el huerto, decidieron rebelarse contra Dios, nosotros vemos a Dios buscando al hombre. Vemos a Dios tomando la iniciativa para salvar al hombre. Y Dios lanza allí en el huerto una pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Y no porque Dios no supiera dónde se encontraba Adán, lo supo en todo momento y lo sabe dónde estamos cada uno de nosotros. Era para que Adán se diese cuenta de que estaba perdido, que era el propio Adán quien estaba perdido. Dios tenía control y sabía dónde estaba Adán, pero Adán no sabía en ese momento cómo se encontraba. Es Dios, hermanos, quien busca al pecador, nunca es al revés. Tenemos ahí al apóstol Pablo que nos recuerda ya en el capítulo 3 de Romanos, capítulo 11, él nos dice, y repetimos muchas veces ese texto, ¿verdad?,
que no hay ni siquiera una sola persona en el mundo que esté buscando a Dios, ni siquiera uno. Así que cuando alguien encuentra a Dios, hermanos, es porque Dios lo buscó el primero. Así de sencillo, ese es el orden, hermanos. Hay un texto muy hermoso en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 34:16, donde dice el profeta, y está Dios hablando, ¿verdad?, por boca de él, dice: yo buscaré la perdida, dice, y haré volver al redil, la descarriada. ¿Os dais cuenta, hermanos? No es que de repente la oveja que se encuentra perdida se da cuenta de que está perdida. La oveja no sabe ni siquiera que está perdida. La oveja es un animal muy torpe, que si se sale del rebaño, se extravía y es presa fácil de los lobos. Ella no sabe volver sola al redil, hermanos. No, dice Dios, yo buscaré la perdida, pero yo también la haré volver al redil, y vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil. Nuestro Dios, hermanos, no está en los cielos allí aislado de sus criaturas rebeldes y pecadoras. No, Él es un Dios que busca, hermanos, que busca. Él no nos deja, hermanos, a merced de nuestra propia sabiduría. Él no nos deja a merced de nuestra propia inclinación, a ver si a alguien se le ocurre la idea de buscarlo. Y a ver si en esa búsqueda ese alguien por casualidad descubre y encuentra la manera de volver a Dios. No. Ni tenemos esa disposición, ni la capacidad de encontrar a Dios tampoco. No lo tenemos. Toda la historia de la Biblia es una historia de búsqueda divina. Es Dios quien nos busca. Ese es el propósito de la encarnación de Jesucristo, hermanos, que siendo Dios, Él decidió venir al mundo, asumir una naturaleza humana a través del vientre de María, para como hombre buscar y salvar lo que se había perdido. Y esta palabra, hermanos, perdido, es una palabra muy importante en este texto, es muy significativa. En el original significa arruinado, destruido, estropeado, echado a perder. No se trata simplemente de estar desorientado en medio de un bosque y no saber cómo regresar a tu campamento, o estar perdido en medio de una ciudad que desconoces y no sabes el camino de regreso a tu hotel. No se trata de eso, es mucho más que estar extraviado. Se trata de una condición espiritual profunda y terrible. El ser humano está perdido, echado a perder, está arruinado, siniestro total. Aunque los hombres son capaces de alcanzar grandes logros, humanamente hablando, en muchas áreas, la ciencia, el arte, la tecnología, el hombre está perdido en cuanto al propósito fundamental de su existencia. Y sabéis cuál es ese propósito, ¿verdad? Vivir para la gloria de Dios, en comunión con Dios y deleitándose en Dios. Nuestro propósito como seres creados a la imagen de Dios, hermanos, es reconocer, es proclamar, es reflejar el valor supremo de Dios, es reflejar la santidad de Dios en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Esa es nuestra razón de ser en este mundo, hermanos. Pero el ser humano está perdido, hermanos, separado de Dios, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, y aquí Pablo lo dice de una forma más fuerte, si cabe, porque dice que estamos ajenos a la vida de Dios. Tú piensas en una lámpara desenchufada, allí colocada en tu salón, una lámpara preciosa, muy bonita, pero está desenchufada. Es un adorno simplemente, pero no está cumpliendo la función para la que fue creada, no da luz. Es simplemente un adorno. No está funcionando para aquello que fue diseñado. Mis hermanos, mis amigos, el incrédulo se encuentra en la misma condición que esa lámpara, en la misma. Los hombres pueden construir imperios, pueden desarrollar tecnologías asombrosas, pueden acumular riquezas sin número, pero sin una relación con Dios, hermanos, todo carece de sentido y del propósito que Dios planeó para nosotros originalmente. Pero Jesús vino a buscar y a restaurar nuestra relación con Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a devolvernos el propósito verdadero para el cual fuimos creados. Y es de eso, hermanos, que se trata la historia de Zaqueo. Así que la historia de Zaqueo no se trata de Zaqueo. La historia de Zaqueo se trata de la historia de un Dios que nos busca
y nos salva en Cristo, hermanos. Dios es el protagonista, no es Zaqueo. Dios es el protagonista, es el autor. ¿Quién era Zaqueo, hermanos? Bueno, aquí Lucas nos dice que era jefe de los recaudadores de impuestos, los llamados publicanos, y que era un hombre rico en esa ciudad de Jericó. Fijaros lo que dice el versículo 1 y 2, una vez más, dice: habiendo entrado Jesús por Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús. Toda esta historia se desarrolla en la ciudad de Jericó. Jericó, hermanos, era en aquellos días algo así como un pequeño paraíso, una ciudad de vacaciones, donde la élite de aquel momento iba a pasar allí sus días de vacaciones, sus días de verano. El rey Herodes el Grande, que fue un constructor sumamente prolífico, construyó muchas obras civiles y sociales, había hecho en Jericó una especie de ciudad italiana, una ciudad de vacaciones. Debido al clima húmedo y frío que existía en Jerusalén, muchos de los oficiales importantes del gobierno, así como de los mercaderes y el alto clero, de los sacerdotes, tenían en Jericó su ciudad o su casa de vacaciones, como muchas personas aquí en Pontevedra tienen en Sanjenjo, ¿verdad? Su casita, allí se van a pasar el verano. Y el mismo Herodes se había construido allí pues un castillo impresionante, un palacio de verano, para pasar allí el verano. Bueno, Jericó era eso, la Marbella o el Sanjenjo de Israel. El comercio en Jericó era sumamente próspero, era una ciudad de paso. Sobre todo se producía allí un bálsamo que era muy apreciado, muy conocido. La ciudad tenía relaciones comerciales con Damasco, con Tiro y Sidón hacia el norte, con Cesarea y Jope hacia el occidente y con Egipto hacia el sur. Y aparte de otras muchas ciudades y otros muchos países, porque Jericó ocupaba un lugar estratégico, un lugar de paso de muchas caravanas, ¿verdad? Muchos tenían que pasar por Jericó a la fuerza. Y eso quiere decir que los impuestos que allí se cobraban eran muy lucrativos para el Imperio Romano. De hecho, en Jericó se encontraba una de las 3 oficinas principales de cobros de impuestos de Palestina en aquellos días. Las otras se encontraban en Capernaum y la otra en Cesarea. Y los judíos, estando bajo el Imperio Romano, tenían muchos impuestos que pagar, como nosotros hoy en día. Por un lado estaba el tributum capitis, se llamaba así, ¿verdad? Es decir, un tributo per cápita, un tributo que pagaba cada persona en particular. Luego estaba el tributum solis, que es un tributo a la propiedad privada. Luego estaba el ardona, una especie de carga aduanera que incluía el uso de caminos y puentes de aquella época. Y pues si todo eso fuera poco, los judíos particularmente, y solo para los judíos, tenían que pagar un impuesto anual una vez que cumplían 20 años, un impuesto dedicado al templo, como nos relata Mateo capítulo 17. Y era un impuesto ciertamente voluntario, pero se esperaba que todo el mundo lo pagase. ¿Conocéis esa historia cuando Pedro le pregunta a Jesús: ¿y tú no pagas vete, tira tú? Y sacó un estartero, con esa moneda pagó el impuesto de Jesús y el de Pedro. Era un impuesto en ese sentido, ¿verdad?, para el sustento del templo. Los encargados de cobrar todos estos impuestos eran los odiados publicanos, los recaudadores de impuestos, individuos que tenían muy mala fama en Israel por este motivo. Por un lado, porque solían cobrar más de la cuenta, para su beneficio personal. Y por otro lado, los publicanos tenían otro problema, porque tenían que tener mucho trato con los romanos, los cuales eran gentiles, y eso les hacía que estuviesen siempre contaminados ceremonialmente. Los judíos los veían como personas antirreligiosas a los publicanos, como traidores de su patria. Pero por eso Jesús, cuando quiere hablar acerca de cómo debemos de tratar a aquellos que dentro del pueblo de Dios, en la iglesia, deben de quedar excluidos, Jesús pone esa comparación. Debéis de tratarlos como gentiles y publicanos y ponerlos fuera de la iglesia. Fijaros la condición o la fama que tenían estos hombres, ¿verdad? Bueno, Zaqueo era jefe de los publicanos de Jericó. Eso quiere decir
que él se encontraba en el tope de la cúspide de la pirámide, ¿verdad? De la parte más alta de la pirámide recaudatoria. Tenía a su servicio otros publicanos, de los cuales, pues a su vez, él cobraba porcentajes también. Ellos estaban a su servicio, pero tenían que darle también una parte de lo que ellos recaudaban. Y tomando en cuenta esa elevada actividad comercial en la ciudad de Jericó, debemos suponer que Zaqueo era inmensamente rico y un reconocido extorsionador. Como diríamos hoy en día, él era asquerosamente rico, era asquerosamente y escandalosamente rico. Y lo irónico, hermanos, ¿sabéis cuál es el significado del nombre de Zaqueo? El nombre que le pusieron sus padres con tanta devoción, con tanto interés. Zaqueo significa limpio, inocente, puro, justo. Eso es lo que significa el nombre de Zaqueo. Pero bueno, no le salieron bien las cosas a sus padres, porque este salió sucio, culpable, impuro e injusto. Lucas nos dice también que Zaqueo era un hombre de baja estatura, por lo cual tuvo que subirse a un sicómoro para poder ver a Jesús cuando pasaba por Jericó. Un sicómoro, hermanos, es un tipo de una especie de higuera que se plantaba al borde de los caminos y puede alcanzar una altura media de 10 a 15 metros. Otra característica de ese árbol es que tiene muchas hojas. De hecho, algunos comentaristas creen que una de las razones por las que Zaqueo escogió, ¿verdad?, subirse a ese árbol sicómoro fue en primer lugar porque algunas de las ramas nacen muy desde abajo del tronco del árbol y eso facilita que una persona pequeña, un niño, pueda subirse al árbol con facilidad, ¿verdad? Pero otra razón es que esas hojas iban a cubrir a Zaqueo de la curiosidad de la gente, porque Zaqueo no era muy bien visto en aquel lugar. Así que Zaqueo era un paria en Jericó, era una persona muy mal vista, un individuo de mala fama. Así que aquí tenemos a un hombre sumamente rico, corrupto, despreciado por la gente de esa ciudad y marginado. Probablemente Zaqueo no era invitado con frecuencia a casa de ninguna persona decente en Jericó, lo hacían siempre de lado. Sin embargo, este hombre tenía interés en Jesús, según se nos dice ahí en el versículo 3. Él estaba interesado en Jesús. No sabemos si era por simple curiosidad, no sabemos si tenía algún interés espiritual en Jesús. Algunos hasta presuponen, no lo podemos afirmar con certeza, que el otro publicano, Mateo, a quien Jesús había llamado a seguirle como apóstol, había hablado con este jefe de publicanos llamado Zaqueo y había surgido ahí ese interés por Jesús. No lo sabemos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que estaba tan interesado que estuvo dispuesto a salir corriendo para adelantarse a la multitud y subirse a un árbol sicómoro. Imagínate la escena, hermanos, por un momento. Aquí tenemos a un hombre muy rico, aquí tenemos a Jesús rodeado por cientos, tal vez miles de personas que seguían a Jesús desde Galilea y rodeaban todo el Jordán para subir y entrar por Jericó hasta Jerusalén para celebrar la Pascua. Era una gran multitud, esa misma multitud que unos días más tarde, llegando a Jerusalén, le recibe con ramas, con sus mantos y le da la bienvenida. Eran miles de personas. Así que aquí tenemos a este hombre bajo de estatura, lo que quiere decir que tenía las piernas cortas, y él está corriendo por las calles de Jericó como un niño tratando de adelantarse a la multitud. Imagínate la escena, ¿verdad? Y luego se sube a ese árbol para poder ver a Jesús. La escena por lo menos es simpática, o puede parecernos hasta ridícula, ¿verdad? Ahora, si el interés de Zaqueo por Jesús era grande, hermanos, era grande. Si ese interés de Zaqueo por Jesús era grande, y lo era, el de Jesús por Zaqueo era mayor. Era mayor, infinitamente mayor. Jesús estaba más interesado en Zaqueo que Zaqueo en Jesús. Y si hay algo que Lucas quiere dejar en claro en esta historia, hermanos, en esta narrativa, es que este encuentro fue propiciado por Jesús, no por Zaqueo. Fue Jesús. Fijaros el versículo 5, este detalle. Cuando Jesús llegó al lugar, llegó a un lugar específico, concreto, un punto de encuentro. Él viene caminando por las calles de Jericó
y llega al lugar, a un sitio muy particular, muy concreto, donde se encontraba ese árbol sicómoro y donde se encontraba Zaqueo subido a ese árbol. Dice que mira hacia arriba y le dice por nombre: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y esta frase es muy hermosa, hermanos. Quedarme en tu casa significa: yo necesito pasar la noche ahí contigo, Zaqueo. Esa es la idea. Jesús sabía perfectamente, hermanos, la clase de hombre que era Zaqueo. Lo conocía por nombre. También estaba percibido de la reacción que esta autoinvitación de Jesús a quedarse en la casa de Zaqueo iba a producir en la gente que estaba allí en torno a él. Él sabía cómo iba a reaccionar la gente. Pero ninguna de esas cosas era importante para Jesús, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús fue a Jericó con una misión: salvar al soldado Ryan, no, salvar a Zaqueo. Por eso Jesús pasó por Jericó. Eso era parte de un plan trazado por el Señor desde antes de la fundación del mundo, como vemos y estudiamos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Él, el Señor Jesucristo, había escogido a Zaqueo con nombre y apellido, no sabemos cuál era, y lo tenía apuntado en el libro de la vida. Mientras Jesús caminaba, hermanos, con las multitudes por las calles de la ciudad, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, estaba obrando ya en Zaqueo, hermanos, obrando en él, estaba moviendo su corazón, estaba moviendo su interés por Jesús. Y le estaba moviendo aún a salir corriendo y subirse a un árbol para poder verlo. No es Zaqueo, hermanos, el que inicia la búsqueda de Jesús. Es Jesús el que lo está buscando a él. Es Jesús el que está moviendo su corazón. Por eso no le preguntó a Zaqueo si podía o no podía quedarse en su casa, sino que le dio una orden: yo debo quedarme en tu casa. Literalmente, es necesario que me espere contigo esta noche, Zaqueo. Yo tengo que quedarme esta noche en tu casa. Como bien ha dicho alguien, ¿verdad?, comentando esta expresión, dice: la realeza no necesita invitación. El privilegio es del súbdito, quien recibe la visita, ¿verdad?, no del rey, quien decide hospedarse en la casa de ese súbdito. Era necesario que Jesús se hospedara en casa del pecador más grande de la ciudad de Jericó, del hombre más corrupto que había en Jericó. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a la casa de Zaqueo? ¿Sabéis lo que hizo? No lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. A mí me hubiera gustado conocer qué tipo de conversación mantuvo Jesús con Zaqueo, pero no sabemos nada de lo que pasó allí. El texto no nos lo dice. Lucas baja el telón de repente ahí y no sabemos qué fue lo que pasó dentro de la casa de Zaqueo. Lo que sí sabemos, hermanos, es que Zaqueo lo recibió a Jesús con gozo, no con miedo, con gozo, hermanos. Ahora, aunque no sabemos lo que ocurrió dentro de la casa de Zaqueo, ni lo que hizo Jesús, debemos tomar en consideración, ¿verdad?, el patrón del ministerio de Jesús, cómo es que actuaba Jesús normalmente. Así que, por lo que dice aquí, dice que él vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que Jesús, de alguna manera, ¿verdad?, le compartió el Evangelio a Zaqueo. La historia de Zaqueo, hermanos, contrasta con otra historia que está antes que la historia de Zaqueo. Es la historia del joven rico. Imagino que la conocéis, ¿verdad? Se encuentra en el capítulo anterior y sé que muchos de vosotros conocéis esa historia. Este joven rico, a diferencia de Zaqueo, hermanos, era muy moralista. Era la clase de hombre que le hubiese gustado como marido para la hija de cualquier madre judía. Un hombre decente, religioso, pero cuando Jesús lo llama directamente a seguirlo y a colocar su lealtad a Jesús por encima de sus bienes, dice que el joven rico no quiso hacerlo y se fue triste, se alejó de Jesús triste. Y es en ese momento cuando Jesús le dice a sus discípulos que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ahí viene esa frase. Si recuerdas la historia,
Recordarás la forma en que reaccionaron los discípulos ante esa frase, ¿verdad? Dijeron, si esto es así, ¿quién podrá salvarse? Porque ellos pensaban, en otras palabras, si los ricos no pueden, imagínate nosotros, en una sociedad que estaba acostumbrada a una cultura, hermanos, en donde hay que hacer tantas cosas para salvarse. Si los ricos no pueden salvarse, imagínate nosotros, pensarían los discípulos. Pero entonces Jesús les dice, pero ¿sabéis qué? Lo que es imposible para los hombres, Él dice lo que es imposible para los hombres, Él no dice lo que es imposible para los ricos, no dice eso. Dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, como lo demuestra esta historia de Zaqueo que estamos viendo en esta tarde. Zaqueo, hermanos, es un corrupto, Zaqueo es un marginado social encontrado por la gracia de Dios. Por supuesto, hermanos, la multitud toda se escandaliza al comprobar que Jesús ha decidido hospedarse en la casa de un hombre como Zaqueo. Dice el versículo 7, al ver esto, todos, no unos pocos, todos murmuraban, ha ido a hospedarse como un hombre pecador. ¡Wow! Todos murmuraban, hermanos. Y este es el que dice ser el Mesías, el Cristo, el Salvador. Pero sabéis que esto era una constante en el ministerio de Jesús, hermanos. En Lucas 15 encontramos 3 parábolas de Jesús. 3 parábolas. Están relacionadas con esta historia también de un modo u otro. Y es interesante notar la forma en que Lucas introduce estas 3 parábolas. Él dice allá en Lucas 15, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Y es aquí donde Jesús le cuenta esas 3 historias acerca de una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido, el hijo pródigo, que son encontrados. Pero ni la oveja perdida podía volver sola al redil, ni la moneda perdida podía volver al lugar donde se perdió, ni el hijo pródigo podía volver a la casa de su padre si Dios no lo despierta, si no vuelve en sí para poder ser traído de vuelta al hogar. Vemos cómo Dios obra, es Dios quien obra. Ahora, si tú lees las parábolas con cuidado, te vas a dar cuenta de que Jesús dirigió estas parábolas a los líderes religiosos de Israel. Fue por causa de ellos que estaban allí presentes, para decirles a estos líderes que su orgullo moral era una evidencia de que ellos estaban también perdidos y bien perdidos. Hermanos, la perdición humana se manifiesta de diversas maneras. Una es a través de la rebeldía abierta, otra a través de la autosuficiencia moral. Yo no necesito de nada, yo soy mejor que tú y no necesito de Dios. De hecho, hermanos, esta historia de Jesús y de Zaqueo está precedida por otra parábola, y esta sí que la hemos estudiado ampliamente, la parábola del fariseo y el publicano. ¿Os acordáis, verdad? Dice que un fariseo y un publicano precisamente subieron al templo a orar los dos. Uno era muy moralista, el fariseo, el otro se reconocía como pecador a las leguas. Y el fariseo dice que oraba consigo mismo y decía, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. ¿Qué va? Ladrones, injustos. No, yo ni siquiera soy como ese publicano que se sienta ahí atrás. Y dice Jesús que el publicano, de lejos del santuario, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, hermanos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Y Cristo dice, este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Y sabes por qué? Porque el que se humilla a Dios lo ensalza, pero el que se ensalza a Dios lo humilla. Lo que está ocurriendo aquí, hermanos, es que esa multitud que vio entrar a Jesús en la casa de Zaqueo, se percibía a sí mismo mejor que Zaqueo y mejor que Jesús. ¿Sí? Ellos eran más santos que Jesús a sus propios ojos. Ellos eran mejores que Jesús en sus mentes. Ellos pensaban que Zaqueo se encontraba del otro lado de la valla, esa verja, esa valla que divide a los moralistas decentes de todos los demás.
Y mi amigo, yo no sé de qué lado de la verja estás tú, pero no cometas el error de evaluarte en comparación con otros hombres que visiblemente son peores que tú. No cometas ese error. Si tú quieres tener una correcta y apropiada evaluación de ti mismo, debes verte a la luz de la perfecta santidad de Dios y debes mirarte en el espejo de su ley moral. Seguramente vosotros todos conocéis cuál es el más grande mandamiento. La Escritura, ¿verdad? Porque alguien se lo preguntó a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el otro semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en otras palabras, hermanos, ama al otro, ama a todos los demás que están a tu alrededor, ámalos con la misma pasión, con la misma devoción y con la misma energía con la que tú te amas a ti mismo. Así que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Esos son los dos mandamientos más importantes. Y te digo, mi amigo, que nadie, ningún ser humano en este mundo cumple estos dos mandamientos ni siquiera por un segundo de su vida. Ni por un segundo. Nosotros vivimos continuamente violando la ley de Dios, porque todos estamos perdidos, unos de una manera y otros de otra. No funcionamos de acuerdo al diseño original de Dios para nosotros. Estamos estropeados, estamos arruinados. Fuimos echados a perder por causa del pecado. Es posible que en algunos casos la perdición sea más evidente que en otros, ¿verdad? Tú ves una persona muy deteriorada y dices, usted está arruinado. Pero tú, aunque te percibas bien en el espejo, por dentro estás hecho una ruina también. Todos estamos igualmente perdidos. La diferencia es que unos se dan cuenta y otros no lo saben. Todavía no lo saben. Mateo es el otro publicano que se convierte al Señor. Y pasa exactamente lo mismo. La gente comienza a criticar por qué Jesús está comiendo con publicanos. Y Cristo les dice, ¿sabéis la respuesta de Jesús? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no he venido a llamar a justos, dice Jesús. Así que si la multitud que se considera justa murmura contra Jesús, Zaqueo le recibió en su casa, sin embargo, con gozo. Y la transformación de Zaqueo fue radical, hermanos. Y aquí es donde Lucas había bajado el telón, ¿verdad? Había bajado el telón de la historia. No sabemos lo que ocurrió en esa cena, no sabemos lo que ocurrió en casa de Zaqueo, no sabemos siquiera de qué hablaron, pero de repente ahora Lucas levanta de nuevo el telón y ahora podemos ver con claridad esta escena. Versículo 8 dice, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Zaqueo llama a Jesús Señor. Zaqueo no estaba acostumbrado a llamarle a nadie Señor, un hombre de su categoría, ¿verdad? No estaba acostumbrado a poner a nadie delante de él. Y aquí a Jesús le llama Señor. Y noten que Zaqueo directamente reconoce su mal proceder al afirmar su decisión de devolver cuadruplicado a todos los que él había defraudado. Ahora, esto es sorprendente, hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque la ley por la que se regían los judíos en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, estipulaba que el ladrón tenía que devolver todo lo que había robado más una quinta parte, es decir, un 20% más de lo que había robado. Si robó 100, tenía que devolver 120. Pero Zaqueo se comprometió a devolverlo cuadruplicado. Es decir, si había robado 100, iba a devolver 400, no 120. Y eso era mucho dinero. Y más aún, Zaqueo se compromete a repartir la mitad de sus bienes para dárselo a los pobres. No la mitad de sus ganancias, la mitad de lo que él poseía, de lo que ya era suyo, de su patrimonio, la mitad. Eso, todo para los pobres. Cuidado. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermano?
¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que Lucas nos quiere decir? Que si una persona se quiere salvar, debe ahora empezar a repartir sus bienes para dárselo a los pobres. No exactamente, hermanos. Lo que Lucas nos está mostrando aquí, hermanos, es que aquí tenemos a un hombre llamado Zaqueo, que durante años había estado cobrando más de lo debido por la ley de los hombres. Pero ahora este hombre está dispuesto a restituir mucho más de lo que había sido estipulado por la ley de Dios. Mucho más, mucho más. Es evidente, hermanos, que Zaqueo había experimentado una profunda transformación interior esa noche. Su amor por el dinero había sido superado por el amor hacia Jesús. El perdido había sido encontrado. Y Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. ¿Cómo sabía Jesús que la salvación había venido a esa casa? Bueno, porque Zaqueo, hermanos, había dejado de ser un idólatra. Ese amor por el dinero había desaparecido de su vida, y eso es arrepentimiento, mi amigo. Eso es cuando tú tomas la decisión de divorciarte de tu vida de pecado, cuando tú tomas la decisión de dejar atrás tu vida de pecado, sorprendentemente sabiendo de antemano que tú vas a poder hacerlo, no en tus fuerzas, sino con la ayuda del Señor. Tú necesitas, yo necesito las fuerzas del Señor, pero tienes que arrepentirte. Tienes que reconocer que eres un pecador. Tu pecado probablemente se va a manifestar de una manera diferente a la que se manifestó en la vida de Zaqueo, pero no hay salvación sin arrepentimiento, mi amigo. No hay salvación sin arrepentimiento. Este hombre dejó de ser un ladrón y se convirtió en un altruista, un filántropo, un hacedor de bienes, en una sola noche. No fue un proceso, hermanos. Esto fue algo repentino. Zaqueo no tuvo que seguir ningún curso de terapia. Voy a desintoxicarme de la idolatría y del dinero. Voy a pasar un tiempo en terapia. No, fue esa misma noche, instantáneo. Instantáneo. No sabemos de qué hablaron. Lo que sí sabemos es que Zaqueo fue librado de ese amor por el dinero. Y a eso vino Jesús, hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Seguramente Zaqueo había defraudado a mucha gente. Piensa en esto, hermano, piensa en esto. Si Zaqueo se disponía a devolver cuadruplicado a cada uno de los que él le había robado, a cada persona que le robó a lo largo de su vida, y encima de eso él estaba dispuesto a darle la mitad de sus bienes a los pobres, Zaqueo se estaba arriesgando, hermanos, a perderlo todo. Todo. Pero no le importaba. No le importaba. Porque cuando él era un hombre próspero económicamente hablando, él estaba completamente arruinado espiritualmente. Desde el punto de vista espiritual estaba completamente arruinado. Se había arruinado y se habría arruinado eternamente en el infierno si Jesús no hubiera decidido hospedarse en su casa esa noche. Pero ahora Zaqueo, hermanos, está consciente de la magnitud de su pecado, genuinamente arrepentido por los frutos que vemos en él. Su cambio fue tan radical, hermanos, que estuvo dispuesto a perderlo todo con tal de hacer lo correcto y de hacerle bien a otros. Ese es el fruto de la salvación, hermanos. Y mi amigo, déjame decirte algo: no trates de hacer lo correcto para salvarte, no trates de hacer bien a otros para salvarte, porque estás poniendo el caballo detrás de la carreta. Ese no es el orden. No, hermanos, ese es el fruto de haber sido salvado únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe. Mi amigo, no es por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Pero lo que estábamos viendo de esta historia, hermanos, es una clara evidencia, ¿verdad?, de un individuo que antes de conocer a Jesús tenía al dinero como su Dios, el Dios Mamón. Y ahora este hombre ha venido a Cristo en arrepentimiento, ha confiado únicamente en Cristo. Y ahora Jesús es el único objeto de su adoración, el único. Ahora Jesús es el todo para él, lo demás no le importa. ¿Qué aprendemos de esta historia? Dos cositas, por lo menos quiero dejaros brevemente, ¿verdad?, de esta historia tan sorprendente, de este encuentro de Jesús con Zaqueo.
La primera es que si tú eres cristiano, cristiana, mi hermano, mi amigo, mi hermano, si tú eres cristiano, si tú profesas creer en Jesús, si tú eres cristiano, si tú disfrutas de la salvación que Cristo vino a dar, es porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay ningún mérito en nosotros, ninguno, ninguno. Ni somos superiores a nadie. Hermanos en Cristo, no reacciones o no reaccionemos como esa multitud. No veas a los demás por encima del hombro como si tú fueras mejor que ellos. Amén. La única razón por la que tú eres cristiano, te la voy a decir, la única razón por la que hoy tú profesas tener a Cristo como tu único y suficiente salvación es porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él fue el que tomó la iniciativa de salvarte. Él dejó su trono de gloria al encarnarse para morir en una cruz por nuestros pecados. Fue Él. Y en ningún momento nosotros tuvimos nada que ver. Nada. Hubo un tiempo en nuestras vidas que Él movió a alguien, a uno de los suyos, para que se acercara a ti, se acercara a mí y nos predicara el Evangelio. Y tú sabes quién estaba orquestando todas esas cosas, quién estaba moviendo todos esos hilos. Era Jesús, que te estaba buscando y que me estaba buscando, hermano. La gente piensa, bueno, yo me convertí cuando me predicaron el año tal. Eso es lo que ves por afuera. Eso es lo que se ve desde fuera, pero tú sabes lo que hay detrás de todo eso. Detrás de todo eso hay un programa establecido por Dios, manejando los hilos de la historia. Y ese software es la soberanía de Dios, obrando. Y Jesús, que te estaba buscando. Y movió a uno de los suyos para que te predicara el Evangelio y te invitara tal vez a venir a la iglesia o te compartiera una predicación por un WhatsApp y luego te movió a ti para aceptar la invitación para que vinieras o escucharas ese mensaje mientras estabas allí o aquí en tu casa o allí en tu casa o aquí en la iglesia, escuchando a un individuo ordinario, común y corriente, predicando la palabra de Dios. Y en ese momento Jesús envió su Espíritu Santo para que te abriera los ojos, hermano. Jesús envió el Espíritu Santo para que te diera entendimiento de tu condición en la que te encontrabas, tu condición de pecador. Jesús, con su poder, por medio de su Espíritu, cambió tu corazón de piedra en un corazón de carne. Tú no tenías ni idea de todo esto. Tú no sabías quién estaba detrás manejando los hilos. Lo único que tú sabías es que en algún punto de tu vida algo ocurrió. Tú decidiste arrepentirte de tus pecados, abrazar por la fe a Jesucristo como tu Salvador. Pero yo quiero que entiendas en esta tarde, mi hermano, mi hermana, que Jesús estaba detrás de tu historia, detrás de mi historia, buscándote. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Él tuvo la iniciativa, no fuiste tú, no fui yo, fue Él y solo Él. En segundo lugar, recordarte cómo termina el Evangelio de Lucas. Porque si ahora tú eres salvo, ahora que has sido encontrado, ¿qué debes o qué debemos de hacer, hermanos? Bueno, mi hermano, mi hermana, tú debes dar de gracia lo que recibiste de gracia. Dice el Evangelio de Lucas, terminando al final, dice, capítulo 24, versículo 46, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, les dice Jesús. Todos aquellos que fuimos buscados y encontrados, ahora debemos compartir el mensaje del Evangelio con otros. Y que el Señor, en su gracia, nos quiere usar para buscar y encontrar a otros que ahora están también perdidos. Que el Señor nos use, hermanos.
Hermano, la predicación del Evangelio es el medio a través del cual el Señor está buscando y salvando al que está perdido. Es a través de la predicación del Evangelio. Y recuerda que no hay un corazón tan duro que no pueda ser enternecido por el poder del Evangelio. No lo hay. Recuerda el caso de Pablo, no había otro como él, y sin embargo Dios le llamó. Amén. Y también aquí la historia de Zaqueo, el pecador más grande que había en Jericó, el hombre más enmudecido, el amor al dinero lo era todo para él, y sin embargo Cristo lo transformó. Y cientos de miles a lo largo de la historia que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Y unas palabras para aquellos que están sin Cristo en esta tarde. Si nunca en tu vida te has visto como un pecador que merece la condena del infierno por causa de sus pecados, mi amigo, es porque todavía no has sido encontrado. Y puede que seas una persona religiosa, puede ser que seas una persona decente, puede ser que seas una persona moralista, y hasta puede ser que en tu foro interno, en tu interior, sepas que no eres perfecto. Y sepas que has cometido incluso hasta pecados, pero no estamos hablando de eso ahora. Aquí estamos hablando de personas que están conscientes de que han sido arruinadas por causa del pecado. Y si nunca te has visto a ti mismo, mi amigo, como una persona arruinada, si nunca tú en tu vida has pensado en ti, en que mereces el infierno, mi amigo, tú no has sido encontrado todavía. Porque ahí es donde comienza todo. Ahí comienza todo. Recuerda que Él no vino a llamar a justos al arrepentimiento. Así que si tú te crees justo, este mensaje, este llamado no es para ti. No, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, no los justos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, solo los enfermos, aquel que se sabe y se reconoce pecador. Esto es lo primero que se requiere para encontrar a Jesús. Es darte cuenta primero de que estás perdido y que seguirás eternamente perdido si mueres en esa condición. ¿Y sabes cómo es que Jesús busca a los perdidos? ¿Sabes cómo lo hace? A través de la predicación del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. A través de esta buena noticia de que el Dios infinitamente santo, el Dios infinitamente justo, envió a su Hijo al mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Y para luego morir la muerte que tú y yo merecíamos morir. Para eso es por lo que vino Jesús. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la buena noticia del Evangelio. Cristo sigue buscando a los perdidos a través de la predicación del Evangelio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te pregunto, mi amigo, y te dejo con esta pregunta: ¿cómo vas a reaccionar a este mensaje del Evangelio que tú has escuchado hoy? ¿Vas a reaccionar como aquella multitud que se percibía más justa, que no creía necesitar a Jesús? ¿O vas a reaccionar como Zaqueo, que lo recibió con gozo en su casa, sabiendo que tenía delante de sí al Salvador que necesitaba en forma desesperada? Mi amigo, te invito en esta noche, te invito a venir a Cristo, ahora, allí, donde estés, que reconozcas tu pecado. Reconoce que el pecado te ha arruinado. ¿Por qué? Porque tú no vives para la gloria de Dios. Tú no vives para hacer la voluntad de Dios. Tú vives para tu propia gloria. Tú vives para hacer tu propia voluntad, porque estás arruinado, porque estás perdido, completamente perdido. Ven a Cristo, te invito a que vengas a Cristo. Pon tu confianza en aquel que murió en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Y hoy, te aseguro, en este mismo lugar, al igual que Zaqueo, serás salvo. Y el Señor te concederá de pura gracia y por medio de la fe el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe. Que Dios bendiga su palabra esta tarde. Amén.